Podemos decir que esta moto es la competencia directa para la NMAX 155 de Yamaha o la Aerox 155, y esta es la PCX 160, una moto que también tiene buena tecnología, tiene sus cositas, buena potencia, buen torque, y las motos automáticas es un segmento muy apetecido para la ciudad por su versatilidad, bajo peso, fácil de conducir. Y hoy tenemos esta PCX 160 de la marca Honda. Se me olvidaba, esta moto bajó de precio. Ahora sí, vamos con las tomas. ¿Cuál corre más? ¿Cuál corre menos? ¿Cuál tiene más o menos tecnología? Que si es mejor la NMAX de Yamaha o la nueva moto de Sin de nombre complicado ADXTG 150. Digamos que cada máquina tiene lo suyo, y en el caso de la PCX 160 es respaldada por la marca Honda, y para muchas personas, no para todas, es un factor muy importante a tener en cuenta por temas de respaldo, postventa, reventa, entre otras cosas. Lo importante es que tomes una decisión de acuerdo a tus necesidades, gustos y obviamente tu presupuesto. Esta moto automática tiene algunos detalles que valen la pena resaltar, como el sistema antibloqueo de frenos, que prácticamente se ha vuelto un estándar en esta cilindrada. Cuenta con una buena marca de llantas, que también hace parte de la seguridad de una motocicleta, freno de disco en ambas ruedas, un tablero digital de una lectura con información muy completa. Cuando hablamos de diseño es muy subjetivo dependiendo de la percepción de cada persona. Por mi lado, veo esta PCX 160 con un diseño elegante, una scooter con buenas proporciones. Para algunos será una hermosa motocicleta y para otros no. Esta máquina cuenta con un motor de buenas prestaciones, buen torque, buena potencia para su cilindrada, y además cuenta con refrigeración por líquido que contribuye al óptimo funcionamiento de un motor. Pero veamos más a fondo lo que ofrece esta motocicleta de Honda, la PCX 160. Hey, pero antes los invito a suscribirse a este canal Motos para Todos. Es totalmente gratis, amigos. Activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram, donde me encuentras como @redmotos89. ¿Qué tenemos en esta scooter, amigos míos? Sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Los posapiés del pasajero se pueden plegar, dando un estilo más minimalista a esta scooter. Tiene gato central para los mantenimientos. Puedes cambiar la ubicación de los pies en dos posiciones para mayor comodidad. Bolsillo o depósito para dejar tu celular si deseas donarlo a los amigos de lo ajeno. Su capacidad máxima de carga es de 1 kilo. Además encontramos al fondo un puerto de carga USB. Vemos un interruptor de apertura en la tapa de combustible. Buen detalle por ese lado, y también para el desbloqueo del asiento. Ojo, este interruptor funciona siempre y cuando esté activado el interruptor de encendido en la opción Seat y Full. La capacidad de su baúl es de 30 litros con una capacidad máxima de carga de 10 kilos. Por otro lado, esta motocicleta está equipada con un sistema de control de tracción para evitar un derrape en la rueda trasera, y tiene la opción de desconectarse. También incorpora el sistema Start Stop. Para colocarte un ejemplo, llegas a un semáforo a esperar. Después de unos segundos de estar la moto en ralentí, el motor se suspende y para arrancar de nuevo solo basta con acelerar. Esta función la puedes activar o desactivar desde el comando derecho, donde también encontramos el arranque eléctrico, y si alguien pregunta, no tiene arranque de pedal. Cuenta con asas de sujeción con una capacidad máxima de carga de 5 kilos. Su iluminación completamente LED, lo vemos en su stop, direccionales y con varios paneles en su luz principal de muy buen tamaño. Además, esta moto incorpora luces de parqueo. Las suspensiones de esta scooter son convencionales con 100 milímetros de recorrido en la parte delantera. Atrás, doble amortiguador sin ajuste con 100 milímetros de recorrido, igual que la delantera. En los frenos tenemos adelante un disco de 220 milímetros con ABS, con pinza de 2 pistones firmada por Nissin. Atrás, disco de 220 milímetros, no tenemos ABS y una pinza Nissin de un solo pistón. Las llantas de esta PCX 160 están firmadas por
Pirelli, Diablo Rosso, son sello-matic o sin cámara, adelante 110/70 RIN 14 y atrás 130/70 RIN 13. Amigos, en esta scooter para activar el interruptor de encendido necesitamos su llave inteligente Smart Key, y con esta llave de proximidad también podemos activar la alarma de la motocicleta. Además te permite ubicarla si estás perdido en el parqueadero, obviamente si no estás en la vivienda, mejor dicho, en el lugar equivocado. Su tablero totalmente digital, me parece llamativo los testigos de las direccionales y estacionarias, sé cómo está bonito. En esta pantalla tenemos la hora, velocímetro, nivel de combustible, odómetro, un trip parcial, consumo promedio de combustible, testigo informativo para cambio de aceite, así como para el mantenimiento de la correa. Entre otros testigos tenemos el check engine, temperatura de líquido refrigerante, batería, luz alta, ABS, control de tracción activado o desactivado, así como el start stop y el testigo del Smart Key. Capacidad de combustible de esta scooter 8 litros, unos 2.11 galones. El tipo octanaje recomendado en su manual sería 91 octanos o superior. Su consumo ronda los 160 kilómetros por galón, unos 42 kilómetros por litro en promedio, dependiendo mucho del modo de conducción de cada persona, entre otros factores. Altura del asiento de esta PCX 160, 764 milímetros, yo mido 1,62. Vea, así llego. Si usted mide 55 también alcanza. Su rango de giro, vea, ¡ja! Excelente para usted pasar entre los carros, para filtrar, pero con cuidado. Su peso 126 kilos en seco, ya con todos los líquidos son de 131 kilos. De esta PCX 160, posición de manejo pues totalmente cómoda, ¿no? En ese tipo de motos. Vea, hasta aquí coloca los pies, en este ladito pone los pies, o en la parte acá encimita para que descanse. Y sí, una moto muy liviana. Ahí está la PCX 160. Ahora pasemos al corazón de esta máquina, la PCX 160. Cuenta con su tecnología ESP Plus, lo que se traduce en un motor de alto desempeño y bajas vibraciones de acuerdo a la marca. Su cilindrada 156.9 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido, relación de compresión 12:1. Potencia de esta máquina 15.8 caballos y los alcanza a las 8500 revoluciones, y un par motor, el que le da la fuerza a la salida a esta máquina, de 14.7 Nm a 6500 revoluciones. Máxima velocidad PCX 160 podría superar los 115 km por hora dependiendo de las condiciones que se presenten. Ojo con eso. Precio PCX 160, amigos, modelo 2024, porque esta moto es importada. 14.800.000 pesos colombianos sin trámites. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Amigos, por acá en un ladito les dejo una lista de reproducción de motos automáticas y semiautomáticas. Y por favor, un like si les gustó este contenido, su comentario, su opinión acerca sobre esta moto automática, la PCX 160 de la marca Honda. Mi nombre es Oscar, del canal Red Motos. Hasta la próxima, bendiciones.